Amores. Ahora sí. Bueno, mis amores, bienvenidas todas. Siempre un gozo poder estar con ustedes en esta tarde. Una bendición. Así que me gozo en el Señor de poderlas ver a todas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7 de Daniel. Así que me gustaría que ahí tengan sus cuadernos, sus hojas, para que apunten, para que anoten todo lo que tienen que... alguna duda, puedan ustedes anotar. Y bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, ¿sí? Por poder compartir este tiempo. Así que vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por esta tarde preciosa que nos regalas. Señor, aunque la energía eléctrica nos estuvo fallando, aún la tecnología, Señor, el Internet, pero vemos que tú eres bueno y que siempre estás a favor, Señor, de tus hijas y de tu palabra, Señor, que hoy va a ser compartida. Gracias, Señor, porque creemos que esta reunión es consagrada a ti. Oramos que la presencia de tu Santo Espíritu guíe esta reunión, unja cada palabra que sale de mi boca, Señor, y que al tomar este estudio del capítulo 7 de Daniel, tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón, nos ayudes a comprender, a entender, dándonos la sabiduría, la inteligencia para poder cada vez más conocer lo que nuestro buen Padre Celestial nos ha revelado a través de su palabra. Gracias porque hoy estamos aprendiendo no solamente lo que ha pasado en el tiempo antiguo, sino también lo que está sucediendo en el presente y lo que ha de suceder en este futuro, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Gloria. Vamos a adorar al Señor, hermanas. Allí donde estás con todo tu corazón, adórale.
En su amor confiamos y descanso en él. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bienvenidas. Gracias al Señor. Preciosa adoración. Bien, hermanas, vamos a ir entonces al capítulo 7, aquí en pantalla. A ver. Quiero. A ver. Vamos a compartir pantalla. Amén. Buenas tardes, hermana Liliana. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bienvenida. Disculpa la tardanza, por favor. Por favor, no te preocupes. Estamos también nosotras ahí un poco también retrasadas con el horario, así que quédate tranquila, mi amor. Bueno, vamos a empezar capítulo 7 de Daniel, hermanas. Ya acá estamos viendo realmente todo lo que acontece, todo lo que hemos podido ver hasta el capítulo 6 de Daniel, toda prácticamente historia, biografía de Daniel, de los amigos. Del capítulo 1 al capítulo 6 se puede llamar una noche histórica con luz profética. Y del capítulo 7 al 12, que es desde hoy empezamos a ver, le vamos a llamar la luz profética en la noche histórica. ¿Sí? Es al revés. Aquí vamos a poder ver cómo Dios revela a través de las profecías lo que va a acontecer con su pueblo Israel, y además también para redimir a su pueblo, y también, por supuesto, al pueblo gentil, que somos nosotros, que ya en este caso sería el mundo. ¿Sí? Esta fue la luz profética que Dios le dio a Daniel, ¿sí? A través de las visiones, a través de los sueños que tuvo. Este acontecimiento fue alrededor del año 552 a.C., ¿sí? Antes de Cristo fue esta primer visión que tuvo Daniel. Fíjense que si retrocedemos un poco a los capítulos anteriores, Daniel interpretaba los sueños a los reyes, ¿sí? Podemos ver que parece que el micrófono está prendido. Podemos ver que Daniel, digamos, al rey Nabucodonosor le interpretó el sueño, a Belsasar, ¿no? Pero en este caso, el que tiene el sueño es Daniel y a él mismo se le da la interpretación. O sea que ya en este caso, Dios fue directo con Daniel, mostrándole en visión, ¿sí? En sueños, lo que él había visto. Bien.
también podemos decir que esta fue una experiencia personal la que él tuvo, ¿no? Vimos que en el capítulo 6, cuando hablamos, ¿sí? De justamente de Daniel, cuando es echado al foso de los leones, en ese gobierno ya estaba Darío el persa, ¿sí? Y cómo vemos cómo este Darío glorificó el nombre de Dios, ¿no? Viendo que Daniel, el profeta, quedó toda una noche con los leones y el día siguiente estaba intacto, no le sucedió nada, y esto trajo gloria y honra al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, a nuestro Dios, ¿sí? Podemos ver que el Señor se ha movido en el lapso del tiempo y lo sigue haciendo, ¿sí? Él siempre está preservando a sus hijos, los está guardando. Y vemos también que este Daniel, este profeta, decíamos que ya no era en estos capítulos, a partir del capítulo 6, ya no es el jovencito que era cuando ingresó a Babilonia, porque cuando él ingresa a Babilonia, él tenía alrededor de 14 a 17 años. Ya en este caso estamos hablando de un hombre de más o menos 70 y algo de años, ¿sí? Cuando a él se le revela ya este sueño, esta visión, ya habían pasado muchos años, tenía alrededor de 75 años. Esta sí fue su experiencia personal que tuvo Daniel. Vemos que ya era un hombre maduro porque confrontó al rey Belsasar, ¿no? Recordemos los dedos que escribieron en la pared y cómo ahí Daniel, ¿no? Le dice directamente, tu abuelo hizo esto, 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 y mira lo que le sucedió, y ahora a ti también se te quita el trono, y esa misma noche se le quitó a Belsasar todo el gobierno, y allí, justamente en esa noche, fue cuando muere el nieto de Nabucodonosor, y por lo tanto termina el gobierno babilónico. Y ahí empieza otro nuevo gobierno. Recordemos que todo esto fue lo que vio en el sueño el rey Nabucodonosor cuando hablamos en el capítulo 2. ¿Sí? Por eso vamos a usar bastante la memoria de lo que hemos estado repasando todos estos días, todas estas semanas. ¿Sí? A este rey se le muestra un sueño. ¿Sí? Y en un sueño se le muestra una estatua. Él tiene un sueño con una estatua, una imagen que era de metales, hecha de metales, y la cabeza de oro, habíamos hablado que era ¿quién? El rey Nabucodonosor, ¿sí? Pero esa cabeza de oro también dice que fue quitada. Recordemos que en el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, su primer sueño fue que él vio una piedra que tocó los pies de la imagen que estaba ahí en el sueño, y dice que esa imagen cayó y luego fue desmenuzada, ¿no? Así dice la palabra en el capítulo 2. Y vemos que entonces eso nos muestra que esa piedra que hizo ese golpe en los pies de la imagen era el poder del Señor Jesucristo, dando a entender que de esa manera iban a terminar todos los gobiernos, ¿sí? Todos los gobiernos del mundo, desde los que estaban en ese momento, que era desde la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, y los siguientes gobiernos que también los estuvimos viendo, y qué es lo que vamos a entrar ya en estos capítulos. Después también el segundo sueño que tuvo Nabucodonosor fue del árbol. ¿Recuerdan el árbol alto, muy alto, que dice que venían las aves, las bestias? Dice que se posaban bajo hacia este árbol, y bueno, eran protegidos. Bueno, eso hablaba del gobierno babilónico, ¿no? Hasta dónde llegó. Abarcó prácticamente casi toda la tierra. Era un imperio tremendamente gigante. Había Nabucodonosor, a su corta edad, había, sí, conquistado muchos territorios, muchísimos territorios. Recordemos que Nabucodonosor era joven, sí, pero era muy sabio, muy inteligente para lo que era guerra y combate, sí, para lo que era su vida personal era un caos. Hemos dicho que era hasta incluso un hombre lunático, era una persona que cambiaba de estado de ánimo constantemente.
también fue demasiado cruel. El imperio babilónico fue uno de los imperios bastante crueles. Es por eso que trajeron a los judíos, ¿no? A tenerlos como esclavos allí, ¿sí? Pero todo eso ya era una profecía que se estaba cumpliendo, eso lo podemos ver en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, de Jeremías, todo eso ya estaba profetizado, ¿sí? Pero vemos que, en definitiva, el segundo sueño que tuvo Nabucodonosor era el vigilante, ¿no? Que vino el vigilante y cortó el árbol, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el árbol cayó. Bueno, eso hablaba justamente de este rey Nabucodonosor, que terminó cayendo, pero aunque no terminó allí su gobierno, continuó, pasaron muchos reyes más, y el último rey fue su nieto, Belsasar, que él sí fue el que llevó, como se dice, al caos, a la derrota, al gobierno babilónico. Es allí cuando ya después entran los medos y los persas, que ellos ya comienzan a gobernar. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Después también podemos ver que Daniel, como les decía, ya con un hombre con experiencia, con 75 años de edad, ya él pasaba más tiempo en lo que era la oración, su vida era oración, y también su tiempo lo pasaba escribiendo, meditando la palabra y todo lo que Dios le iba revelando a este varón, ¿sí? Él prácticamente cada cierto tiempo él recibía revelación de parte de Dios. Y de esa manera fue el sueño que tuvo él en este capítulo 7, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Y en este capítulo 7 vamos a retroceder prácticamente en el tiempo. No que vamos a retroceder en lo que estamos leyendo, porque son 12 capítulos los que son del profeta Daniel. Pero sí vamos a retroceder en los años, en los tiempos, porque lo que Daniel escribe en este capítulo, ¿sí? Lo que Daniel escribe, lo que a Daniel se le muestra, esta visión, este sueño que él tiene, ¿sí? Es prácticamente años atrás, ¿sí? En el reinado de Belsasar. Por eso, si ustedes leen en pantalla, dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea que es como que desde este capítulo 7 hay un retroceso, ¿sí? No en cuanto a los acontecimientos, porque los acontecimientos se van a concretar y se concretan, pero sí un retroceso en lo que se le revela a Daniel, ¿sí? Entonces vemos que aquí, en este capítulo 7, vemos que Daniel retrocede al gobierno de Belsasar. Hablamos Belsasar, ya ese era prácticamente su primer año de gobierno. Esto fue antes que prácticamente Babilonia quede derrotado, ¿sí? Años antes que este rey Belsasar sea derrotado. Dios le dio este sueño a Daniel, ¿sí? Y él lo pudo ver y lo pudo él interpretar. Entonces, para más o menos comprender un poquito más, cuando hablamos del capítulo 5, más o menos para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor, cuando hablamos del capítulo 5, hablamos que Daniel relató en el capítulo 5 el final de este rey Belsasar, ¿sí? Del rey de Babilonia. En el capítulo 6 hablamos de lo que es el reinado de Darío. En el capítulo 7, nuevamente se habla del reinado de Belsasar, pero desde sus primeros años, de sus inicios, que es allí donde se le da prácticamente el sueño a Daniel, ¿sí? Y todo esto, como les vuelvo a decir, porque también tengamos en cuenta que cuando hablamos del rey Belsasar, decíamos que eran dos reyes los que estaban gobernando. Era Belsasar, el nieto, pero también el padre de Belsasar, que era, habíamos dicho que el nombre de este hombre era, ¿cómo es que se llama? Badonino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese nombre medio raro? Y entonces los dos gobernaban en ese momento, ¿sí? Eran los dos, pero uno fue tomado, el padre, ¿sí? Fue tomado prisionero y el que quedó fue el hijo.
en este caso, Belsasar. ¿Sí? Entonces vemos que en este capítulo 7 Daniel tiene el sueño, y esto fue en el primer año del reino de Belsasar. Belsasar, recordemos que es el rey a quien Dios le habló a través de la escritura de la pared. Este rey que tomó los elementos del templo de Jerusalén, las copas del templo de Jerusalén, y las usó para para sus fiestas, para sus banquetes, ¿no? Y que es por eso que se le dijo que hasta allí llegó su reinado, ¿sí? Es como más o menos a modo de poder comprender un poco más todo esto. Es un poco, espero que se pueda comprender bien. Total, cualquier duda, ustedes me la hacen saber a través del WhatsApp, alguna pregunta, hermanas, siempre estoy dispuesta a su servicio, amén, a cualquier duda que puedan tener. Entonces vemos que aquí en este capítulo 7 dice, vamos a arrancar entonces con el primer versículo, dice la palabra: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fíjense, ¿no? Él estaba, dice, en su lecho, en su casa. Él estaba ya prácticamente un hombre de 75 años, ya en un descanso. Pero mientras que él estaba en su descanso, él seguía sirviendo al Señor. Él era un hombre que servía al Señor, ¿sí? Daniel, tengamos en cuenta que Daniel tenía, él estaba atento de los tiempos, porque había un pacto de Dios con su pueblo. Él estaba esperando que su pueblo sea redimido, ¿sí? Entonces Daniel, mientras que iba pasando por diferentes gobiernos, él se preguntaba, ¿no? ¿Y mi gobierno, y mi reino cuándo, no? Y el reino de Israel, ¿cuándo? Decía él, ¿no? Porque recordemos que a ellos los tomaron, los llevaron prisioneros. Él prácticamente pasó sus 90 años en diferentes gobiernos gentiles. Por eso que él estaba, cuando él recibe este sueño, él estaba muy atento de qué se trataba. Este sueño lo perturbó, lo dejó un poco enmudecido, ya lo vamos a ir leyendo. Es por eso que él allí está muy atento a todo esto, ¿sí? Porque había una promesa de Dios para con su pueblo, ¿sí? Entonces él meditaba en la palabra, él estaba ahí reflexionando y estudiaba y escribía. Y dice que él estaba ahí en su lecho y dice que tuvo una visión, un sueño, y dice que luego escribió el sueño y relató lo principal. ¿Qué es lo que él ve en ese sueño? ¿Qué se le muestra a Daniel? Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Recordemos que todo lo que vamos a ir leyendo son símbolos, símbolos de gobiernos, símbolos de reinos, símbolos de personas, ¿sí? Entonces es como para que lo puedan tener en cuenta. Dice, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Él había visto una visión y dice que él había visto ahí el gran mar. Cuando se habla del gran mar se está hablando del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, ¿sí? Porque es allí donde Babilonia prácticamente tenía su gobierno, ¿sí? Casi en las orillas del mar Mediterráneo. Toda esa parte que hoy es Gran Bretaña, el Reino Unido, que es, Irlanda del Norte, ¿sí? Gales, todos esos son estados que están en ese Reino Unido, pero que era también pero que su nombre era Gran Bretaña, también que hoy es una isla, ¿sí? Estamos hablando de esos lugares. Bien, entonces dice que él vio, ¿qué es lo que vio en su sueño? Dice que vio cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, dice, subían del mar. Vamos a ir mirando entonces. La primera, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Sí? Hasta allí
la primera, digamos, lo que él pudo ver en su visión, y vamos a hablar de esta primer bestia, ¿sí? Vamos a arrancar desde lo que él vio, ¿sí? Porque todo esto tiene interpretación, todo esto se ha ido interpretando, ¿sí? Por los años, siglos, los estudiadores han ido interpretando a través de la palabra se interpreta sola, y los datos y los lugares y todo eso se ha ido corroborando y es tal cual lo que vamos a ver hoy. Dice, miraba yo en mi visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo. Cuando se habla acá de los cuatro vientos del cielo, se está hablando prácticamente de vientos que venían, dice él en su sueño, veía que venían vientos de diferentes maneras. Esto estaba hablando de las naciones, hablaba de ciudades. Podemos ver, por ejemplo, en la carta podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 17, versículo 15, recordemos que Daniel se relaciona con el libro de Apocalipsis, porque justamente a Daniel se le mostró una parte, pero ya al profeta Juan, a Juan, el discípulo amado de Jesús, se le terminó de mostrar lo que iba a acontecer con la iglesia de Cristo, ¿sí? Que eso ya está en el Apocalipsis, que si Dios lo permite, tomaremos más adelante también el libro de Apocalipsis. Y fíjense que cuando dice acá que él vio un gran viento que combatía en el gran mar, hablamos ese gran mar era el Mediterráneo. Y dice aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis, 17:15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? O sea que se está hablando de poderes terrenales, ¿sí? Aquí, cuando se habla de estos cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar, ¿sí? Eran justamente reinos, ¿sí? De las naciones, ¿sí? Naciones con muchedumbres, gentes, ¿sí? Todo lo que ha venido pasando por los siglos de los siglos, ¿sí? Todo lo que vio, todo lo que alcanzó, como les decía hace un momento, el gobierno del rey Nabucodonosor, ¿sí? Estos cuatro vientos que decíamos eran poderes angelicales que dice que combatían en las esferas celestiales por los sucesivos reinos que se transmitirían en la tierra, que vendrían en la tierra, ¿sí? Estos poderes angelicales eran los ángeles, posiblemente, que Dios enviaba, que combatía con esferas celestiales por los reinos que venían. Entonces hablamos que aquí se está hablando de los poderes terrenales, de los reinos que han venido pasando durante los años, los siglos, ¿sí? Reinos sucesivos en el tiempo. Empezamos, como les decía hace un momento, el imperio babilónico, ¿sí? Y este imperio babilónico tipifica, o la figura principal es la cabeza de oro, que en este caso sería el rey Nabucodonosor, ¿sí? Recordemos que esta bestia, Daniel la pudo ver, por eso que dice que era como león, ¿no? Él dice aquí en el versículo 4, dice, la primera era como león, ¿no? Hasta allí él estaba mirando ese panorama. Esta bestia que él había visto en su sueño era como un león. Y dice que ese león tenía alas de águila, ¿sí? Y dice que él estaba mirando y las alas fueron arrancadas. Fueron arrancadas. Y entonces esto está hablando del rey Nabucodonosor, ¿sí? De ese reino que él tenía, y que esas alas de águila, como bien mostraba el profeta, era justamente el gobierno de Nabucodonosor que corrió de tal manera, ¿sí? Porque este rey fue tan poderoso, tan rápido para cazar a sus presas, a sus territorios,
¿sí? A los gobiernos que estaban en ese momento y cómo él pudo conquistar, cómo él conquistó rápidamente, ¿sí? Los territorios y por eso que se hizo él muy poderoso, ¿sí? Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Y ahora cuando dice que tenía alas y que fueron arrancadas, es justamente lo que le aconteció a él. Recordemos el sueño que él tuvo y lo que terminó, y que este sueño se terminó cumpliendo, porque este rey se ensoberbeció también, ¿no? A pesar de que ya el profeta Daniel le había dicho, todo esto te lo ha dado Dios, todo esto te lo ha dado, ¿no? Pero él no fue obediente a lo que el profeta le había mostrado, y él terminó jactándose de que todo lo que él tenía venía de él, ¿no? Que él era el todopoderoso. Hasta que llegó el momento, el cumplimiento del tiempo, al cabo de 12 meses, ¿qué es lo que sucedió? Dice que este rey, ¿sí? Fue quitado de su palacio y fue llevado a el lugar donde están las bestias del campo, ¿no? Los animales, y casi 7 años estuvo allí, ¿sí? Comiendo con los animales, ¿no? Su aspecto físico fue cambiado también, y bueno, hasta que después de los 7 años, él recobra la razón y le da honra a Dios, ¿no? Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 4, 5, cuando ustedes lo lean en el capítulo 3, ¿sí? De Daniel. Entonces acá Daniel lo que está viendo es este rey Nabucodonosor, ¿sí? Cuando dice que sus alas le fueron arrancadas, es eso, que él fue a comer con las bestias. Y dice después, ¿no? Y fue levantada, dice, ¿no? Y fue levantado del suelo y se puso, dicen, yestas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, ¿no? Recordemos que el corazón de este Nabucodonosor se había vuelto como un animal, pero cuando cobra la razón dice que también se le da corazón de hombre, ¿no? Entonces, esta primera bestia que habla de león era justamente, se hablaba del rey Nabucodonosor, ¿sí? El reino de Babilonia. El reino de Babilonia, que era un reino, un poder mundial, ¿sí? Era un poder mundial. El león justamente era el símbolo de este gobierno mundial, ¿sí? De este poder mundial, perdón. Si hoy ustedes observan fotos de los símbolos de Gran Bretaña, de lo que es Irlanda del Norte, de lo que es parte de Europa, por ejemplo, digamos, sus lugares gubernamentales, ¿no? Sus palacios, siempre tienen, ¿no? Las partes ¿no? de las paredes, justamente las figuras de un león gigante, de un león, ¿no? Que está allí siempre como queriendo devorar a su presa, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces vemos que aquí a Daniel lo que se le muestra es este gobierno. Vemos que Babilonia fue un gobierno que creció en gran manera, ¿sí? Creció en gran manera. Cuando habla acá también de lo que se le arrancó sus alas, es porque termina este gobierno de una manera realmente por un descuido de Belsasar, del nieto, porque ingresa a los medos, los persas, ¿sí? Por un lugar donde Belsasar ni se imaginaba. Recordemos que sus murallas que ellos tenían ahí en el Palacio de Babilonia eran murallas de 100 metros y más, tremendamente altos, ¿no? Pero el enemigo entró justamente por un caudal, por un río, el río Éufrates, ¿sí? Yo creo que les dije la vez pasada el río Danubio, no, era el río Éufrates. Por ese lado ingresó el enemigo y de esa manera conquistó ese gobierno de Babilonia, de Nabucodonosor, quitándole la vida a Belsasar, y ellos ya quedaron como dueños de ese lugar, y que desde allí empieza ya el gobierno de los medos y los persas. Si vamos a la imagen de metales, ya la segunda parte del cuerpo, que eran los brazos y el torso, eran de plata, ¿sí? Si se acuerda alguna de la imagen, ya allí estábamos hablando de
de ese gobierno de plata que eran los medos y los persas. Bien, seguimos entonces. Dice también, este palacio, les hablo un poquito de Babilonia. Babilonia era una gran ciudad, tenía un canal que atravesaba por la ciudad, que es por allí justo donde entraron los enemigos, ¿sí? Recordemos que ellos estaban alcoholizados, no se dieron ni cuenta que iba a entrar el enemigo, por eso que fueron prácticamente derrotados, ¿sí? Era un canal que atravesaba por la ciudad y se encontraba allí una de las maravillas del mundo, justamente una de las maravillas del mundo que hay hoy en todos esos lados son los jardines, ¿no? Los jardines colgantes, que son muy vistos, ¿no? Una de las, digamos, este tipo de maravillas que tiene esos lugares, ¿no? Esa parte de Europa, ¿no? Se le conoce hoy como los jardines colgantes. En ese momento, en ese gobierno, la gente tenía agua corriente, tenía también vidrios, ¿sí? Tenían bronce, ¿sí? Tenían todos estos metales, tenían bañeras, bibliotecas. Dice que ellos enviaban correspondencia sin ningún problema, obviamente no como hoy que nosotros tenemos la tecnología, pero de la misma manera la correspondencia que ellos enviaban llegaba. Ellos eran de una tecnología bastante avanzada, ¿no? Si podríamos llamarle así, eran muy avanzados. Recordemos que el rey Nabucodonosor estaba alrededor de sabios, de magos, de hechiceros, de una cantidad de gente que ¿sí? Lo llevaba a que este gobierno crezca, ¿sí? Así que este gobierno prácticamente del rey Nabucodonosor de Babilonia pasó, ¿sí? Y vemos que acá a Daniel se le muestra que era un león con alas, pero que después se le arrancó las alas y terminó, digamos, el gobierno de Nabucodonosor, que fue el que ya pasó años de años. Luego viene la segunda bestia. Dice, y hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ya ahora aquí ve la figura de un oso, ¿sí? Ve una bestia, pero de la forma, como la forma de un oso. Dice la cual se alzaba de un costado más que del otro. Pareciera que este oso era medio rengo, ¿sí? Era como que de un lado caminaba bien, pero del otro era como que cojeaba. Todo eso tiene un significado, ¿sí? Después dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Qué tremendo, ¿no? Este sueño que tuvo Daniel, esta visión con estas bestias. Hasta aquí en esta segunda bestia, entonces decíamos que era ¿quién? Era un oso rengo. Y aquí ya estamos entrando al segundo gobierno, el gobierno de los medos y los persas, ¿sí? El metal, ¿sí? Recordemos la imagen, cabeza de oro, brazos y dorso de metal. Ya estamos en el segundo gobierno. Un gobierno que ya pasó, por supuesto, ¿sí? Pero cómo a Daniel se le ha ido mostrando, ¿no? A través de las visiones, los gobiernos mundiales que han ido pasando. Vemos que este gobierno también abarcó mucho territorio. Cuando derrota a Babilonia, ellos ya se quedan como reyes, ¿sí? Esta imagen de esta bestia, que es un oso, ¿sí? Dice que era un oso poderoso, un oso que golpeaba, ¿sí? Y golpeó obviamente a Babilonia, ¿no? Que la terminó derrotando. Era un gobierno bastante fortalecido y feroz en batalla. Vemos que ahí los medos y los persas hicieron una alianza, ¿sí? Tanto los medos y los persas se juntaron para derrotar Babilonia y lo lograron, ¿no? Vemos que ellos tenían una alianza, pero ¿qué pasó? A medida que iba pasando el tiempo, dice que los persas prevalecían sobre los medos. Quiere decir de que allí los persas eran como que sus ejércitos eran más poderosos, eran más rápidos, más hábiles y terminaron prácticamente tomando también a ese
otro aliado que tenían en su momento, que fueron los medos, y los toman también, los subyugan, ¿no? Los someten también en su gobierno de ellos, y es por eso que queda el gobierno de Persa prácticamente abarcando diferentes territorios. ¿Sí? Por eso es que Daniel, cuando ve el oso, lo ve medio rengo, ¿no? Bueno, unas piernas, la que estaba en buenas condiciones, era persa, y la otra pierna, que era la coja, era los medos, ¿sí? Entonces vemos que este oso dice que tenía 3 costillas entre los dientes. Bueno, esto habla de 3 también gobiernos que fueron, digamos, fueron tomados, ¿no? Quien los tomó fueron los persas, justamente, por su poderío que ellos tenían, ¿sí? Estos digamos, territorios eran los de Lidia, Babilonia y Egipto. O sea que los persas abarcaron todos esos territorios. Territorio de Egipto, de Lidia y Babilonia, ¿sí? Todo esto está profetizado en el libro de Isaías, como les decía, y cuando dice, ¿no? Levántate y devora mucha carne, eso es lo que hizo este gobierno. Fue un gobierno bastante, digamos, poderoso, ¿sí? Poderoso. Un gobierno donde era prácticamente salvaje, había mucha muerte, había sí, las guerras que ellos tenían eran constantes, no había paz, ¿no? Como hoy, ¿no? Que tampoco hay paz en la tierra, ¿no? Ellos vivían por querer alcanzar territorios, se mataban entre ellos, ¿sí? Y esa es la historia de la humanidad, lamentablemente. En las profecías, como les decía, el profeta Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, todo eso, ellos iban revelando lo que iba aconteciendo y lo que seguiría aconteciendo aquí en el mundo, ¿sí? Entonces, de esto se trataba este gobierno, por alcanzar terrenos, por alcanzar poderío, ellos tomaban lo que tenían que tomar y bueno, mucha gente lamentablemente moría en cada guerra que ellos tenían, ¿sí? Bien, después vemos también, vamos a continuar, entonces estamos hablando de la segunda bestia, que fue el gobierno de los medos y persas, que era el gobierno de metal, ¿sí? Bien, después dice en el versículo 6, después de esto, miré y he aquí otra, o sea, otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Fíjense, ahora ya está viendo un leopardo, ¿sí? Un leopardo. Ya ve otra bestia. Un leopardo o una pantera. Bueno, esos animales suelen ser muy rápidos. Son animales que corren a velocidad tremendamente. Ahora fíjense, no solamente eso, sino que tenía alas. O sea, estamos hablando del gobierno de Alejandro Magno. Alejandro Magno, a la edad de 32, 33 años, ya era dueño de todo el territorio, de todo. Ellos vencieron a los medos y a los persas y ellos abarcaron con su gobierno, abarcaron todos los lugares que había conquistado los medos y los persas, ¿sí? Aquí ya estamos hablando, en la imagen que vio Nabucodonosor, estamos hablando de la estatua que es la parte del bronce, ¿sí? Que vendría a ser todo lo que es el dorso y la parte del dorso y parte del, digamos, de los muslos, ¿sí? De la imagen que era del metal de bronce. Acá ya estamos hablando del gobierno de Alejandro Magno. Y se le muestra a Daniel, ¿no?
que era como un leopardo, que era ligero este leopardo, era rápido, que tenía alas, que tenía 4 cabezas. Cuando habla de cabezas, habla de dominio, ¿sí? Cuando habla de alas, es porque era veloz, era rápido, ¿sí? Este era el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, que también durante 10 años, en 10 años, conquistó prácticamente todo el mundo. Cómo fue tan hábil este joven, ¿no? Alejandro Magno, que prácticamente conquistó de tal manera, ¿sí? Con su ejército, ¿sí? Conquistó todo esto, ¿no? Todo esto de tanto el gobierno de los medo-persas, todos los gobiernos anteriores que pasaban. Pero, ¿qué sucedió con este hombre, con Alejandro Magno? Él terminó muriendo a la edad de 33 años. Jovencito, ¿sí? Jovencito, después de conquistar prácticamente todo el mundo, muere. Lo matan. La verdad no estudié bien qué pasó con Alejandro Magno, pero murió muy joven. Pero dejó a 4 generales, él dejó a 4 gobernadores al frente, ¿sí? A 4 gobernadores. El imperio, a este imperio se le llamaba el imperio greco-macedónico, ¿sí? Que era el imperio de Grecia. Así que todo esto vemos que también Dios les dio el control, ¿sí? Dios estaba en control de todo y les dio dominio a estos imperios. No es que ellos, recordemos hermanas, que no es que ellos eran poderosos, no. El poder venía de Dios, pero que era dado a los hombres que en ese momento gobernaban y conquistaban territorios, ¿sí? Pero que lamentablemente, siempre digo yo, a causa del pecado entró la muerte y es por eso que ellos, para conquistar territorios, mataban y mataban gente, ¿sí? Vemos entonces que aquí este gobierno de Alejandro Magno, él muere a muy corta edad, ¿sí? También era un hombre alcohólico, habíamos hablado eso en el capítulo 4 o 5, creo, también de Daniel, era un hombre alcohólico, y él muere estando alcoholizado, ¿sí? Él muere estando alcoholizado también. Sus generales eran 4, ¿sí? Estos 4 se repartieron diferentes territorios. Por ejemplo, uno de ellos se llamaba Casandro. Estamos hablando de la imagen que vio Daniel, que es el leopardo, no olvidemos, con 4 alas y 4 cabezas, ¿sí? La interpretación sería esta. Eran 4 generales, uno de ellos se llamaba Casandro, él conquistó Grecia y Macedonia, el otro se llamaba Ptolomeo, él tomó las tierras de Egipto y de Israel. El otro general se llamaba Lisimaco, algo así. Él conquistó Tracia y Asia Menor, prácticamente gran parte de Asia Menor, y el otro general se llamaba Seleuco. Él conquistó Siria y parte del Medio Oriente. Y toda esta profecía se cumplió, que ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Esta sería la tercera bestia, ¿sí? Que vio Daniel, que era el leopardo que era el gobierno griego, con Alejandro Magno, que murió a corta edad, ¿sí? Bien, ya más o menos tenemos, todo esto arroja una explicación, ¿sí? Que por lo menos ya ustedes, hoy por hoy, van a tener en cuenta qué es lo que está queriendo decir la palabra en esta profecía. Bien, entonces vemos que dice, tenía también esta bestia 4 cabezas, que ya le hemos visto, los 4 generales de Alejandro Magno, y fue dado dominio, ¿no? Se le dio el dominio, pero murió este hombre. Ahora en el 7, fíjense, ya viene acá la 4ª bestia que ve Daniel en este sueño. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia.
Dice que esta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Se acuerdan del hierro que habíamos hablado en la imagen del sueño de Nabucodonosor? Dice que las piernas eran de hierro, ¿no? ¿Y de quién hablábamos cuando hablábamos de las piernas de hierro? Hablábamos del Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio Romano. Entonces dice que él vio esta bestia espantosa y terrible. Una bestia, ¿no? Que después se le da la interpretación en el versículo 19, que ya lo vamos a ver. Fíjense que esta parte, en este versículo 7, cuando Daniel ve esta imagen, esta cuarta bestia, él se quedó intrigado, se quedó como pensando, ¿sí? ¿Qué significaba? Porque si bien es cierto, las otras bestias se las pudo asemejar, ¿no? A estos animales, al león, al oso, al leopardo, pero esta bestia no le ponía una figura, ¿no? Fíjense, dice que era una bestia espantosa y terrible, ¿sí? Y dice que en gran manera fuerte. O sea, la Biblia no nos dice acá, o sea, Daniel no lo terminó diciendo qué forma tenía esta bestia, pero dice que era una bestia espantosa y terrible, o sea, era una bestia bastante poderosa, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿no? Devoraba y desmenuzaba. Fíjense todo lo que hacía esta bestia. Era fuerte en gran manera, tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, o sea, hasta las sobras, ¿no? Las hollaba, dice, o sea, las trituraba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y por último dice, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Wow! ¡Qué terrible panorama! Fíjense todo lo que él vio en esta bestia que era espantosa, ¿no? Dice que fueron arrancados 3 cuernos primero. Esta bestia dice cuernos, tenía ojos como de hombre, boca que hablaba grandes cosas, ¿no? Qué tremendo. Y es por eso que Daniel se queda intrigado, y ahí él no responde en el acto lo que significaba la interpretación de esta bestia, lo responde en el versículo 19, pero acá vemos, ¿no? Que cuando él habla ¿no? Que hemos visto aquí, vamos a subir un poquito, cuando habla acá de hierro, ¿sí? Una bestia que dice, dientes grandes como de hierro. Bueno, estamos hablando ahí del gobierno romano. Recordemos que esta estatua era cabeza de metal, brazos y dorso de plata, muslos de bronce y piernas de hierro. Y los pies de esta imagen era de hierro y barro cocido. Y ya todo eso lo vamos a ir uniendo, ¿sí? Entonces acá vemos que Daniel mira esto, ¿no? Mira esta bestia, se asustó, realmente se quedó impactado, era una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, dice. Vemos que el Imperio Romano fue un imperio fiero, ¿no? Un imperio bastante insensible, ¿sí? Insensible con las víctimas. Bueno, vemos cómo mataron al Señor Jesucristo, ¿no? Cómo lo crucificaron. Esa era una manera, ellos tenían realmente métodos de poder escarnizar a las personas de una manera terrible. El César lo único que le importaba
era que su gobierno crezca, sus territorios abarquen más, y los impuestos, ¿no? Ellos cobraban los impuestos, el César cobraba los impuestos sin importarle la necesidad de la gente. Ese era el gobierno en esos tiempos. Y bueno, no son nada diferentes a los de estos tiempos, ¿no? Que vemos también cómo están los gobiernos en estos tiempos, que hoy prácticamente no están trayendo paz al pueblo. Vemos la desesperación. Bueno, nosotros que estamos aquí en Córdoba, vemos cómo los compatriotas cuando escriben ahí en los grupos, ellos no saben, están indecisos, no saben si votar por uno o votar por el otro, y están en esa indecisión. Otros dicen no votamos, pero también sabemos que si no votamos hay multa. O sea, de todo lado, lamentablemente, se nos toma, ¿no? Se nos agarra. Pero vemos también acá que vemos acá, ¿no? Que este gobierno que estamos hablando es el gobierno romano, ¿sí? Un gobierno tirano, un gobierno que realmente fue bastante cruel, ¿sí? Con todos aquellos que eran sus enemigos. Y hermanas, tengamos en cuenta que este gobierno no ha pasado el de Roma, porque como yo les decía la vez pasada, cuando vemos la imagen nuevamente del sueño del rey Nabucodonosor, dice que las piernas eran de hierro y los pies y los dedos, parte de hierro y parte de barro cocido. De hierro habla de la dureza y la tiranía, y digamos el barro, ¿sí? El barro, sí, el barro es un material bastante débil, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Por un lado la democracia, pero por otro lado la tiranía. Y habíamos hablado que el gobierno romano, si bien es cierto que sucedió con el gobierno romano, que abarcó tanto, el gobierno romano con César y con todos sus gobernantes abarcaron mucho territorio, pero así también como abarcaron mucho territorio, también a ellos se les quitó muchos lugares, ¿sí? Si bien es cierto, hasta el día de hoy todavía está el espíritu románico, pero lo que sucedió con el gobierno romano es que se desintegró, digamos, se volvieron diferentes estados, ¿sí? Diferentes estados. Por ejemplo, cuando se habla de esos 10 dedos, ¿no? Eso está hablando de 10 reyes, ¿sí? Eso es un paralelo. Acá dice Daniel que esta figura, esta bestia, tenía en gran manera fuerte, a la cual unos dientes grandes, devoraba y desmenuzaba, dice, y las sobras hollaba con sus pies, y dice que era muy diferente de todas las bestias, o sea, un gobierno muy diferente a los otros 3 anteriores, y dice que tenía 10 cuernos, ¿sí? Estos 10 cuernos es un paralelo a los dedos del pie que estaba la imagen del rey Nabucodonosor, ¿no? Cuando él vio los 10 dedos del pie. Y estos 10 dedos del pie hablan de 10 gobiernos, ¿sí? 10 gobiernos que, de alianzas humanas, ¿sí? De alianzas humanas, gobiernos que se han prácticamente enlazado, ¿sí? Vemos que hoy, por ejemplo, ya no está prácticamente el gobierno romano como en aquellos tiempos, sino que al desintegrarse ya se han vuelto estados, países, y por ejemplo podemos ver España, podemos ver Italia, ¿no? Podemos ver diferentes estados de esa parte de Europa, Francia, ¿no? Diferentes gobiernos, diferentes reinos que hoy en la actualidad están. Pero aún así todavía Roma continúa, porque vemos que ahí en el Vaticano está, ¿no? En el Vaticano, que hoy está ahí en Roma, que es intocable, nadie lo puede tocar. Entonces quiere decir que no es que pasó este gobierno como los anteriores, ¿no? El imperio babilónico salió del mapa, el imperio medo-persa también salió del mapa, el imperio de Alejandro Magno, de los griegos, también salió del mapa, pero el que todavía está allí es el imperio romano, pero que lo único que ha hecho es desintegrarse en diferentes naciones.
pero que llegará el momento en que nuevamente esas 10 naciones se van a unir, porque vemos que aquí dice que esta bestia tenía 10 cuernos, o sea, está hablando de una unidad. No es que los cuernos estaban en diferentes lados, sino que estaban todos juntos, ¿sí? Entonces está hablando acá de 10 gobiernos y dice que en medio de estos 10 cuernos, no las quiero cansar mucho, pero quiero que reflexionen un poquito, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, ¿no? Qué lástima que no me pusieron las figuras, tenía unas figuras muy, muy buenas allí como para podernos dar una idea, ¿no? Pero aquí cuando estamos hablando de este cuerno pequeño, y eso es lo que ya lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos, estamos hablando de este cuerno pequeño, ¿sí? Y dice que este cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ahí está hablando de los 3 primeros gobiernos, hemos hablado hace un momento, Babilonia, los medos persas y Grecia. Y dice que estos 3 cuernos ya habían sido arrancados, ¿sí? Dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que no hablaba, ¿no? Bueno, en eso Daniel se quedó como impactado. Y ya vamos a ver de qué trataba ese cuerno pequeño. Ahora fíjense, todo esto cambia, todo este panorama, todo esto lo que está viendo prácticamente este cuerno pequeño que había visto Daniel, cambia por un momento, ¿no? Y él se le hace ver otra cosa ahora. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ahí está hablando de Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo, dice, de su cabeza tenía, cuando se habla acá de su vestido blanco como la nieve, estamos hablando de santidad y pureza, de eternidad. Cuando hablamos acá de cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, estamos hablando de su dignidad y justicia, del Dios Todopoderoso. Cuando habla acá de llama de fuego, su trono llama de fuego, está hablando también de justicia, de poder inaccesible, de su potencia. Y vemos, ¿no?, que todas estas eran las características donde estaba el trono de Dios que se le hizo ver a Daniel. Un trono majestuoso, un trono donde se sentaba el Padre, el anciano de días era el Dios Padre, ¿sí? Y dice que acercan al Hijo del Hombre, vamos a leer ahora. Dice, un río de fuego procedía y salía de él millares de millares le servían y millones y millones. Todo esto lo vamos a ver más adelante, toda esta explicación lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si Dios quiere, en el Apocalipsis. Y dice, ¿no? Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Fíjense, grandes palabras que hablaba el cuerno. Acá estamos hablando del cuerno pequeño, ¿no? El último cuerno que salió. Dice que hablaba grandes palabras. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso se lo hizo ver a Daniel, ¿no? Esta imagen. Dice que mataron a la bestia, ¿no? Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Aquí ya estamos hablando del Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron, acércate delante de él. Y dice que se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Amén. Aquí ya estamos hablando del anuncio mesiánico. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesucristo. Su título, uno de los títulos es el Hijo del Hombre, ¿sí? Así como lo dice en el Evangelio, por ejemplo, si vamos a Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 19,
nos da como una referencia en cuanto a ver, permítame que aquí lo busco. Lucas 19, versículo 12, dice, un hombre noble se fue a su país. No es Lucas. En Mateo, el Señor habló del reino de los cielos, ¿sí? Bueno, se ve que no lo anoté a ese versículo que hablaba del reino de los cielos, ¿sí? Recordemos cuando Jesús, ¿qué le dice a los discípulos en la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado venga tu nombre, venga a nosotros tu reino, le dice, ¿no? Venga a nosotros tu reino. O sea, el Señor ya les enseñaba a sus discípulos pedir que venga su reino, ¿sí? Y nosotras como creyentes, ese tiene que ser nuestro anhelo, que venga el reino del Señor, ¿no? Porque realmente a medida que vamos a ir estudiando este pasaje, sí, vamos a ver que ese cuerno pequeño se está hablando allí del anticristo y de todo lo que él, prácticamente sus movimientos y lo que él va a hacer cuando junte todos los gobiernos mundiales y sea él el que prácticamente dirija este mundo. Se le va a dar un tiempo también, no es que él lo va a hacer por mucho tiempo. Esto va a ser en alrededor de 7 años nada más. Pero no sabemos si este personaje aparecerá hoy, mañana, el mes que viene, el próximo año, pero de que vendrá, vendrá porque ya está profetizado. Fíjense, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fíjense, él pidió ayuda, que se le explique, ¿no? ¿Qué cosa es lo que él había soñado, ¿no? ¿Qué es lo que él había visto? Ahora miren la respuesta. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estamos hablando 4 reyes. Ya hemos visto 3 reyes. Falta uno. Después recibirán el reino, dice, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Sí? Este es el reino que Dios nos promete. Un reino donde dice que va a ser aquí en la tierra y que va a ser eterno y va a ser para siempre. Y luego aquí en el versículo 19 ya vemos que Daniel nuevamente persiste con esa bestia espantosa que él había visto y que aún todavía no entendía bien la interpretación. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién es el que va a hacer guerra contra los santos? El anticristo. Porque el anticristo no va a hacer guerra contra los que están a favor de él. Él va a hacer guerra contra los santos, contra los creyentes, con los que estemos en ese momento, ¿sí? Y dice que este cuerno pequeño va a hacer guerra, ¿sí? Después dice, ¿no? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino. Fíjense, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Fíjense lo que va a hacer esta bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a estos 3 reyes derribará.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense todo lo que va a hacer el gobierno del anticristo. Va a cambiar hasta leyes. No solamente que va a ir, no solamente que va a hacer guerra contra los creyentes, ¿sí? Sino que también va prácticamente a cambiar leyes. Va a hacer cambios. Bueno, no nos sorprendamos lo que hoy estamos viendo, ¿no? Las leyes que hoy se están dando, leyes que realmente nos quedamos sorprendidas. Yo me quedé pensando la vez pasada cómo hoy un matrimonio se puede romper tan fácilmente, ¿no? Un divorcio en cuestión de meses, ya están listos, cada uno por su lado, ¿no? Así va de rápido la separación para que vuelvas a tener otro compromiso, ¿no? Y todas esas son leyes que se van dando y como hoy ya prácticamente la libertad que tiene el ser humano está abarcando muchos niveles, ¿sí? Y claro que el Señor nos llamó a ser libres, pero no al libertinaje, y es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Cómo hoy va cambiando cada día las cosas. Hoy podemos ver, ¿no? Aún con todo esto que nos está sucediendo y la pandemia, hoy estamos aquí ya colapsando, como dicen en las noticias, ya los hospitales en Córdoba han colapsado, ya no hay lugares donde poner a la gente que están enfermos del COVID. Hoy los que se enferman del COVID son alrededor de 50, 40, 50 años, jóvenes, se van de este mundo, así de pronto, de rápido. Es realmente bastante triste y preocupante a la vez lo que está aconteciendo. Y como hablaba hoy con un anciano, ¿no? Él decía, si fuera que sucedería esto aquí en este país, dice, en Argentina, quizás podría decir que hemos hecho mal nosotros los argentinos. Pero como esto es mundial, me decía él, es lo que todos nosotros, el ser humano, ha hecho mal en contra de Dios, ¿no? Y claro que este anciano se refería a que él tomaba todo como un castigo de Dios, ¿no? Pero realmente yo creo que el Señor lo que está haciendo es purificar a los suyos, purificar su iglesia, Él la está preparando, ¿sí? Para su retorno, para que nos busque. Amén. Y vemos que este cuerno pequeño, como bien dicen las Escrituras, ¿sí? Va a cambiar leyes. Vemos que dice que todo está preparado ya, ¿sí? Todo se viene preparando. Recordemos, así como hemos recordado la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, con esta estatua que dice de que, ¿no? Diferentes metales, pero dice que salió una piedra y golpeó la estatua y la derribó, ¿no? Bueno, esa piedra es el Señor Jesucristo. Y como hemos leído bien claramente, ¿no? Dice que su reino no va a tener fin, va a ser eterno. Y ese es el reino que el Señor nos promete a nosotros, a sus hijos, a los que creemos en Él, a los que esperamos en Él. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver que antes que suceda eso, va a haber un adversario, alguien que va a ir en contra de los santos. Esta bestia que, como bien hemos relatado aquí en el versículo 20, una bestia feroz. Vamos a retroceder un poquitito, ya vamos a ir acabando también, hermanitas, discúlpenme, pero hay tanto para hablar, pero el tiempo siempre es nuestro enemigo, ¿sí? Dice acerca de él, ¿no? Tenía en su cabeza 10 cuernos, del otro lado dice había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? O sea que él es una bestia feroz, ¿sí? Una bestia que persiguió a los santos. Vemos que el gobierno romano, ¿qué hacía con los creyentes? ¿Qué hacía con los santos el gobierno romano? Los mandaba ahí a que los leones se los coman, ¿no? Ellos gozaban, ellos disfrutaban en los coliseos romanos. ¿Qué sucedía? Ellos disfrutaban ver cuando los cuerpos de los creyentes eran desmenuzados, cuando eran aplastados, cuando los cuerpos de los creyentes eran partidos. Ellos disfrutaban ver todo eso. Ese era el gobierno de Roma. Entonces vemos que este gobierno
fue el que crucificó a Cristo, el gobierno romano. Este gobierno fue el que mató a los santos, persiguió a la iglesia de Cristo. Y este gobierno es el que está en Europa. Como le decía hace un momento, está en parte de Europa, parte de África del Norte y también parte de Asia. Solo que se ha desintegrado este imperio romano y está en diferentes estados y países. Pero en el tiempo postrero, y esto es lo que tengo acá anotado, se los voy a leer, dice: en el tiempo postrero caerán 3 reinos por este pequeño cuerno. Este pequeño cuerno habíamos dicho que era el anticristo, que es dominante. Este es el anticristo. Este pequeño cuerno, que es el hombre de pecado, como bien lo menciona en Apocalipsis 13, versículo 7, allí lo vamos a leer rapidito, 13, versículo 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos, se está hablando del anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que este gobierno, y el que va a estar al frente de este gobierno, va a tener poder, va a tener poder, va a tener autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, ¿sí? Entonces, vemos que aquí va a hacer guerra contra los santos, y vemos que Roma, que es un poder mundial, está también bajo este cuerno pequeño, el hombre de pecado, que es el anticristo, ¿sí? Y como bien habíamos visto, ¿no? Recuerden cuando hemos estado viendo en el capítulo 5 del rey Belsasar, dice que mientras que ellos estaban en su banquete, ellos bebían, ellos estaban en toda su algarabía, entró el enemigo y derrotó ese gobierno. Bueno, de esa misma manera, ¿no? Así será la venida del Hijo del Hombre. Todos estarán, pues, en este mundo, estará pensando de que todo está más que bien, porque eso es lo que va a hacer creer esta bestia, este cuerno pequeño. Van a ser 3 años y medio de paz, de bendición, digamos una manera de decir, va a haber prosperidad, pero luego los 3 años y medio que continúan es allí donde él se va a levantar a hacer guerra contra los santos y va prácticamente a blasfemar en contra de Dios, en contra de Cristo, y se va a levantar también ese falso profeta que es el que lo va a ayudar. Así que todo eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Dice así, ¿no? Estamos en el versículo 26. Dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ahí está la promesa para nosotros. Este reino va a ser dado para los santos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿no? Qué tremendo ver que aquí ya Daniel se queda perturbado, ¿sí? De esta cuarta bestia, se queda pensando. Y no vamos a entrar a mucho detalle en cuanto a la cuarta bestia, porque ya en el capítulo 8 vamos a hablar sobre este cuerno pequeño, sobre este hombre de pecado, ¿sí? Y realmente, ¿no? Esto, hermanas, más que todo, esto que ustedes están hoy recibiendo, que son profecías, que sinceramente hay que comprender bien, ¿no? Porque quizás en alguna de ustedes estará la duda de decir: ¿será así realmente? ¿Realmente lo que dice la palabra o lo que está explicando la hermana es tal cual? Hermana, todo lo que se ha venido profetizando desde la antigüedad se ha ido cumpliendo. Y estamos en este penúltimo gobierno, que es el gobierno de Roma, que todavía no pasó, que se ha desintegrado solamente, pero que llegará el momento en que todo va a ser, como les decía hace un momento, los italianos, franceses, alemanes, todos ellos van a ser reunidos
reunidos, y son los que van a adorar a este cuerno pequeño, a este líder mundial, que lo que va a hacer es reunir, ¿sí? Esos 10 dedos, esos 10 cuernos, son justamente lo que él va a hacer, reunir a las naciones para que estén al servicio de él. Y bueno, y después viene, ¿no? Después viene la jugada, la jugada baja, ¿no? O sea, la mala pasada de que es allí donde él se va a levantar a hacer las maldades, destruyendo a muchos que lo han seguido. Y hoy nosotras estamos avisadas de todo esto. Hoy nosotras nos estamos preparando. Y yo le decía al Señor en mis oraciones que este estudio de Daniel realmente traiga una reflexión que nos haga ver, ¿no? Que ya hoy, como dijo hoy una persona, dijo, ya la venida de Cristo está cerca, tenemos que prepararnos. Un hombre que hace poco conoció al Señor, hace poco tuvo un encuentro con Cristo, pero que hoy ha entendido que la venida de Cristo está cerca y que él tiene que prepararse. Y así como él, hermanas, cada una de nosotras, que tenemos que prepararnos realmente para todos estos acontecimientos, como bien les decía yo en algunas ocasiones, no será hoy, no será mañana, pasado, pero en algún momento, ¿sí? Aparecerá este hombre y esperemos que antes que él aparezca, realmente nosotras ya nosotras, la iglesia de Cristo, haya sido arrebatada, ¿no? Y quitada de este mundo. Y que hasta que eso llegue, hermanas, tenemos que seguir preparándonos y tenemos que seguir buscando la presencia del Señor y seguir hablando de Él a otros, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Hoy ya tienes este conocimiento del capítulo 7 de Daniel, ¿sí? Lo hemos estado viendo, los 6 capítulos anteriores, sobre la vida de él. Ahora él ya detalla el sueño que tuvo con estas bestias. Y estamos en este cuarto imperio, en esta cuarta figura de la bestia. Todavía estamos aquí. Y si aún todavía el anticristo no aparece, como yo en algunos momentos se lo he sabido decir, es porque hay una mano que lo detiene. Es la mano del Dios Todopoderoso, que todavía está alcanzando vidas, está alcanzando a muchos, porque recordemos que la palabra nos dice, no quiere que ninguno perezca, más que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor sigue dando oportunidades para que el hombre se arrepienta y lo reconozca en sus caminos, reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Todavía tiene tiempo. Yo no sé si mañana, no sé si pasado, no sé si de aquí la semana siguiente. Realmente todo esto, ¿no?, que está escrito, comience ya a cumplirse detalladamente, pero de cumplirse se va a cumplir, hermanos. Así que bueno, vamos a orar dándole gracias al Señor. Ya hemos visto el capítulo 7 de Daniel. Esperemos para la siguiente vez el capítulo 8 y así ir entendiendo más sobre este sueño. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, te revele, te haga comprender, entender. A veces cuando no estamos preparadas espiritualmente, todas estas cosas quizás confunden, quizás tú te puedas decir, no, pero esto no lo entiendo así, o realmente me parece que es solamente un cuento. Hermanas, la palabra de Dios es palabra de Dios. Él la dejó escrito a sus profetas. Y tenemos la gran bendición de que hoy nosotros la tenemos y la leemos y la conocemos. Nada nos va a tomar por sorpresa, porque nosotras ya estamos avisadas, porque así al Señor le agradó. Y es por eso que tenemos que vivir agradecidas al Señor, porque Él nos revela sus verdades a través de su palabra. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y que en el nombre de Jesús realmente el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Padre, hoy venimos delante de ti una vez más. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este estudio del libro de Daniel, Señor, de esta profecía que hoy hemos tomado el capítulo 7. Señor, quizás todavía hay algunas
De repente, Señor, interrogantes, algunos cuestionamientos, quizás hay dudas. Señor, quizás esto trae temor, trae miedo. Lo que sea, Señor, que seas tú en estos momentos tocando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda. Hoy le pedimos a tu Santo Espíritu que nos revele más de estas verdades. Esta profecía que fue escrita hace miles y miles de años, Señor, pero que hasta el día de hoy está vigente. Que hasta el día de hoy tú nos hablas a través de tu palabra, preparándonos para lo que ha de venir, Señor. Ayúdanos a tomar tu palabra con seriedad, con responsabilidad, Señor. Esto no es una broma ni un juego, Padre. Esto nos llama a ser responsables con nuestra vida espiritual, a ser responsables con nuestras vidas, Señor. Como siempre digo, delante de ti no vamos a poder decir, no me enseñaron, no me hablaron, no escuché. No, Señor, porque tú nos sigues dando oportunidades. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, que realmente nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Que si en nuestras vidas te hemos fallado, con nuestros pensamientos, palabras, hechos, hoy nos arrepentimos de corazón, Padre, porque anhelamos que la presencia de tu Santo Espíritu llene nuestras vidas y nos guíe a toda verdad y justicia. Señor, que sea esta palabra la que hemos leído revelándose en nosotras, así como Daniel, Señor, que le hablaste a través de los sueños, a través de las visiones. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Danos inteligencia espiritual, danos discernimiento y entendimiento, en el nombre de Jesús. Que cada día cuando nos acerquemos a tu palabra, oh Dios, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, sea tu palabra para mí, miel en mi boca, como dice el salmista. Que no descuide mi vida espiritual, Señor. Que cada día, Señor, la alimente con tu palabra. Hoy, Señor, necesitamos conocer más de ti, Señor, para tomar las decisiones sabias, decisiones prudentes, Señor, para enseñar a nuestros hijos lo que es caminar contigo, Señor, que ellos puedan ver en nosotras un ejemplo a seguir, que ellos puedan ver, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, que somos hijas tuyas, fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de conocer tus escrituras. Quizás, Señor, hay mucho por aprender, hay mucho por conocer, hay mucho por entender, Señor. Pero si tu Santo Espíritu sigue guiándonos, hablándonos, Señor, vamos a llegar a comprender cada cosa que tú nos enseñas a través de tu palabra. Oh, gracias te damos, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Ponemos en tus manos nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesús para que tus misericordias los alcancen. Para que en el nombre de Jesús ellos también, Señor, puedan conocer estas verdades. Oh, Padre, ayúdanos a acercarnos a ellos. Señor, con todo lo que venimos estudiando, con todo lo que venimos recibiendo, Señor, que nos podamos acercar a ellos y que podamos enseñarles, explicarles, hablarles de ti. Pero por sobre todo, Señor, que sea tu Santo Espíritu en nosotras, ayudándonos para que cada palabra, Señor, que es tu palabra, quede sembrada en la mente y en el corazón de ellos. Oh, Señor, quita todo temor de los corazones, quita los miedos, quita, Señor, las preocupaciones. Si bien es cierto, hoy estamos en medio de una pandemia,
Hoy estamos viviendo tiempos, Señor, donde la vida se va tan fácilmente. Nos sorprendemos de ver personas que están en un buen estado físico aparentemente, pero a través de este virus, Señor, como en lapso de días, Señor, este virus, Señor, los ataca y ellos se van de este mundo. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos seres queridos se han ido, Señor? Pero hoy nos humillamos delante de ti, Padre, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por los pecados de ellos. Te pedimos perdón, Señor. Y oramos a ti para que en el nombre de Jesús tus misericordias nos alcancen y alcancen a nuestros seres queridos y ellos también, Señor, puedan conocerte. Señor, hemos visto en tu palabra que hay un cuerno pequeño, una bestia espantosa. Dice que trillará, dice que desmenuzará, dice que herirá a los santos, a los creyentes. Oh Padre, guárdanos, Señor. Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestras familias, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Con humildad te lo pedimos. No permitas, Señor, que ninguno de nuestros seres queridos se vaya de este mundo sin conocerte. No lo permitas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oramos también en esta tarde por Viviana Barrios. Oh Padre, oramos por esta hermana. Allí donde ella se encuentre. Que tu paz, tu amor la envuelva. Levanta sus brazos, Señor. Dale nuevas fuerzas para continuar. Llénala, Señor, de tu gozo, de tu paz. Dale, Señor, un nuevo mover en su vida espiritual. Para que ella, Señor, se levante como tu hija. Para que sea instrumento en tus manos. Y para que nunca, Señor, se aleje de tu amor. Ella es tu hija, Señor. La bendecimos en esta tarde. Y oramos, Señor, para que le suplas todas sus necesidades. Y así también a cada una de tus hijas, Señor. Bendícelas, Padre. Ayúdalas, guárdalas. Suple, Señor, el pan de cada día en sus mesas. A sus hijos y los hijos de sus hijos. Aún guarda a sus hijos, Señor, donde se encuentren, en los lugares donde ellos estén. Guarda, Señor, sus vidas. Guarda sus familias, Señor. Y trae paz en los corazones. Señor, en medio de este mundo que se pierde, trae tú la paz, Señor. En el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Padre, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, también por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por el capítulo 7 de Daniel. Y avanzaremos la siguiente semana en el capítulo 8. Y sigue, Señor, revelándonos más de tus verdades. En el nombre de Jesús. Bendecimos cada vida, Señor. Cada hermano en la fe. Los bendecimos, Señor. Aún aquellos que están pasando por pruebas. Levántalos, Señor. Dale nuevas fuerzas para continuar. En el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, sea toda la gloria. Y a ti sea toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Santo Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Puedes decir un gloria a Dios? Gloria al Señor. Amén. Bueno, amadas hermanas, Dios me las bendiga. Siempre una alegría poder estar con ustedes. Siempre un gozo poder compartir la palabra con ustedes. Y que en el nombre de Jesús el Señor siga obrando. Alguna duda, alguna pregunta, no dejen de hacerla.
Les aseguro que me esfuerzo para explicarles un poco de esta profecía y que, bueno, que les sea de bendición. Y como digo, que después de esto seamos todas renovadas, transformadas por el poder de Dios. Amén. Así que Dios me las bendiga. Las amo en Cristo. Gracias por estar, a cada una de ustedes, y será hasta la siguiente vez. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego, buenas tardes a todos. Dios Gracias. me las bendiga a todas. Hasta el miércoles. Bendiciones. Ya. Bendiciones. Cuídense.